Buenos días, mis estimados hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Gracias a Dios estamos despiertos a un nuevo amanecer. Como dice la Escritura, que cada día son nuevas sus misericordias. Bien, mis hermanos y amigos que nos están escuchando a través de la plataforma de Radio Cristo Vive, les damos la bienvenida una vez más a su programa de radio donde se predica la palabra del Señor. Queremos compartir una vez más una pequeña palabra y la vamos a meditar todos juntos. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 16, 30 al 32, dice: y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No fue nada fácil el comienzo de la iglesia en Filipos. Pablo y Silas terminaron en la cárcel por predicar el evangelio. Sin embargo, Dios intervino de manera sobrenatural, provocando un terremoto, rompiendo las cadenas y abriendo las puertas de las celdas. Cuando el carcelero vio semejante intervención divina, cayó de rodillas, rendido ante Dios, y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Una interesante pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El mensaje era claro y sencillo. Dios nos ofrece la salvación gratuitamente y por su gracia. La condición es creer que la obra de Cristo en la cruz es el único medio para limpiar todos nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Es necesario escuchar y creer todo el mensaje del Evangelio. Pablo y Silas les hablaron la palabra del Señor a todos los que habitaban en la casa del carcelero, y cada uno puso su fe en marcha y creyó. El resultado fue: toda la casa alcanzó salvación ese día. El gozo había llegado a ese hogar. Ahora Jesucristo era el centro de sus vidas, y a partir de ese momento todo sería diferente. La palabra de Dios nos sigue hablando de la misma manera. Tal vez tú ya has creído en Cristo, pero tu familia no. Muchas veces debemos tener paciencia, sembrar la palabra con amor y esperar la obra que hará el Espíritu Santo en sus vidas. Si nos desesperamos y solo los intimidamos con las graves consecuencias que vendrán por no ser cristianos, cerraremos sus corazones a la obra que solo puede hacer el Señor. Entonces, la pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? La palabra del Señor habla de esta pregunta tan sencilla pero profunda, que es la pregunta más importante. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo puedo ser salvo? Y esto se refiere a donde pasaremos la eternidad después de terminar nuestras vidas en este mundo. No hay ninguna cuestión más importante que nuestro destino eterno, porque aquí no es eterno. Este mundo es temporal, tanto para el creyente como el no creyente. El mundo es temporal porque todos moriremos y compareceremos ante el tribunal de Cristo, como dice la Biblia. Afortunadamente, la Biblia es muy clara sobre cómo una persona puede ser salva. Y hemos visto que el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y a Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En el libro de Hechos 16:30 que acabamos de leer. Pablo y Silas respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Claramente la respuesta pareciera muy sencilla. Todos estamos infectados por el pecado. Romanos 3:23 nos dice: todos estamos infectados por el pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nacemos con el pecado. En el Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así que ningún ser humano está libre del pecado. Aunque a veces nosotros decimos: yo no hago nada malo,
no peco contra nadie, pero hemos sido formados a través del pecado, por lo tanto somos pecadores. Y personalmente escogemos pecar. Cuando ya hemos nacido, cada uno decide pecar porque la mayoría pecamos de alguna manera. Por eso en el libro de Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. Todos somos pecadores y decidimos pecar. Y ya cuando estamos en esta tierra, nosotros decidimos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que nadie puede decir que no tiene pecado. Por muy humilde que parezca, siempre hemos cometido algún pecadillo por ahí. El pecado es lo que nos hace ser no salvos. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que nos tiene en el camino a la destrucción eterna. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Salvo de qué? A causa de nuestro pecado, todos merecemos la muerte. Romanos 6:23. Mientras la consecuencia física del pecado es la muerte física. Esta no es la única clase de muerte que resulta del pecado. Todo pecado es, en última instancia, un pecado contra Dios eterno e infinito. En el Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. A causa de esto, la pena justa para nuestro pecado también es eterna e infinita. De lo que tenemos ser salvos es de la destrucción eterna. Mateo 24:46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está la gran diferencia de los que hemos sido reconciliados con Cristo de nuestro pecado y aquellos que no quieren nada e incluso no quieren ni creer en Dios. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, o sea, donde arderá como una estopa por no haber creído en el plan de Jesucristo para salvar a su pueblo o a su creación. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿O cómo proveyó Dios la salvación? Como la pena justa por el pecado es infinita y eterna, solo Dios podría pagar la pena, porque solo Él es infinito y eterno. Pero Dios, en su naturaleza divina, no podía morir. Entonces Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Dios se encarnó, vivió entre nosotros y nos enseñó cuando la gente lo rechazó a Él y sus mensajes y procuró matarlo. Él de buena voluntad se sacrificó por nosotros, permitiéndose ser crucificado. Juan 10:15 dice: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él puso su vida por nosotros. Como Jesucristo era humano, Él podía morir, y ya que Jesucristo era Dios, su muerte tenía un valor eterno e infinito. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago perfecto y completo por nuestro pecado. Eso es lo que tenemos que creer. Por eso dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no solo tú, sino toda tu casa. Eso significa que también nuestros seres queridos alcanzan la salvación, comenzarán a conocer de Cristo. Y dice 1 Juan 2:2: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él tomó las consecuencias que merecíamos cada uno de nosotros. La resurrección de Jesús de entre los muertos demostró que su muerte, en efecto, fue el sacrificio absolutamente suficiente por el pecado. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Cree en el Señor Jesucristo? Como lo dijo el apóstol Pablo al carcelero. La respuesta que le dio: cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero cree en el Señor Jesucristo no solamente es un pensamiento, sino también es un sentir en el corazón que lo que te está predicando la palabra del Señor es verdad, es real. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, lo que dijo en Hechos 16:31. Dios ya ha hecho toda la obra. Todo lo que debes hacer es recibir por fe la salvación que Dios te ofrece. En el libro de Efesios 2, al 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la salvación no es porque alguien se porta bien o porque alguien es mejor que otro. La salvación es por gracia. O sea que la salvación es gracias al sacrificio que Cristo hizo. Ahora el ser humano, la condición que tiene que tener es creer en su mente y en su corazón el sacrificio que ya fue hecho por Cristo, y que sabe que ese Cristo ha hecho lo más importante y lo más difícil para que la humanidad tenga el camino, o más bien tenga el puente de salvación, de pasar de la vida de este mundo a una vida mejor, que es la salvación, que es la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Entonces confía plenamente solo en Jesús como el pago por tus pecados. Cree en Él y no perecerás. Juan 3:16 lo conocemos a perfección, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te está ofreciendo la salvación como regalo. Todo lo que tenés que hacer es aceptarla. Jesús es el único camino de la salvación. Aceptarla, creerla en tu corazón. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En San Juan 14:6. Ahí está, Él es el camino, Él es el puente, Él es la única solución. ¿Ha hecho usted una decisión por Cristo, por lo que ha leído en las Escrituras, por lo que ha escuchado que le han predicado, o aún no? Bueno, la oportunidad está abierta. Nunca debemos dejar pasar las oportunidades que Dios nos da, porque muchas veces, aún siendo cristianos, no somos salvos, porque decimos ser cristianos, pero no estamos creyendo como Dios quiere, esa fe genuina que abre los cielos y recibe a aquella persona que ha creído en Cristo genuinamente, no por obligación, no porque está esperando un milagro, no porque necesita dinero, sino porque creen en el Hijo de Dios y cree en su corazón. Por eso el Señor dice que cree y confiesa con su boca y lo cree en su corazón, este será salvo. Nunca dejemos de orar, de interceder por nosotros mismos para que nuestra salvación sea real, porque muchas veces dudamos, y también por la familia hay que orar. Dios les ofrecerá o nos ofrecerá cada día oportunidades para que le conozcamos. Sigamos creyendo, obedeciendo a la voz del Espíritu Santo y actuando con sabiduría. Él está obrando. Él nos sigue hablando de la misma manera. Él nos sigue amonestando a través de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón para que Él pueda entrar y obrar. Si no le permitimos al Señor entrar en nuestros corazones, aunque su boca confiese, pero su corazón está cerrado a la verdad, no va a haber ningún efecto de nada. Seguiremos siendo los mismos pecadores, y tenemos que dejarle que el Espíritu de Dios haga obra en nosotros. Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero eso solamente lo puede hacer la obra el Espíritu Santo. Nosotros no podemos. Por lo tanto, clamemos y esperemos en Él y dejemos que haga la obra en nosotros. Amada Iglesia del Señor, nuestro devocional termina aquí.